Eres una vergüenza para mí, me dijo mi hijo mientras arrojaba mis pertenencias en una maleta vieja. Tengo 72 años y Tadeo, el niño que cargué sobre mis hombros entre surcos de maíz, me encerró en este asilo como quien abandona un trasto viejo. Me llamo Eustaquio Zaragoza Quintana. Mis manos, estas manos agrietadas que ahora tiemblan al escribir, han acariciado la tierra de Oaxaca por más de 60 años. Conozco el lenguaje del viento cuando anuncia la lluvia y sé interpretar el baile de las hormigas cuando el calor será insoportable. Pero nunca, jamás, pude descifrar la ambición que crecía en el corazón de mi propio hijo. Aquí, desde esta pequeña habitación con paredes color menta deslavado, veo por la ventana un trozo de cielo que parece burlarse de mi encierro. No es un mal lugar, supongo. Hay flores en el patio, algunas sillas de plástico donde los viejos nos sentamos a compartir silencios. Nos llaman residentes, como si estuviéramos de vacaciones y no abandonados. Mi Dolores, mi esposa, murió hace 4 años. Se fue en silencio, como vivió, pero con dignidad. Nunca se hubiera imaginado que nuestro hijo, al que criamos con tanto sacrificio, me haría esto. Es por tu bien, papá. Ya no puedes cuidarte solo, me dijo Tadeo hace 3 semanas, mientras firmaba los papeles de ingreso. Sus ojos evitaban los míos, como siempre hacía cuando mentía de niño. Pero ya no es un niño, es un hombre de 45 años con traje caro y un reloj que seguramente vale más que todo lo que gané en un año de cosecha. Lo que no me dijo, pero yo sabía perfectamente, es que mi presencia estorbaba sus planes. Nuestra tierra, las 18 hectáreas que mi padre me heredó y que yo trabajé hasta que mi espalda se dobló como una caña seca, ahora valen una fortuna. Un desarrollo turístico, lo llaman. Como si construir hoteles fuera más desarrollo que cultivar el maíz que alimenta a la gente. Tadeo necesitaba mi firma para vender. Se la negué 3 veces. A la 4ª discusión, me miró con esos ojos que ya no reconozco y me dijo esas palabras que ahora escribo para no olvidarlas nunca: eres una vergüenza para mí. Un viejo terco que no entiende el progreso. El progreso. Como si arrancar árboles centenarios y secar manantiales fuera progresar. Mi hija Citlali vive lejos, en Monterrey. Le han dicho que estoy aquí por mi seguridad, que tuve episodios de confusión. Otra mentira. Mi cabeza está tan clara como el agua del pozo que cavé con mis propias manos cuando ella nació. Pero está ocupada con su vida, sus hijos, su trabajo. No la culpo. La distancia a veces no es solo de kilómetros. Los primeros días aquí lloré en silencio. No quería que las enfermeras me vieran, que supieran que estaba roto por dentro. Pero una de ellas, Esperanza, me descubrió una tarde. No dijo nada, solo puso su mano sobre mi hombro y me dejó un cuaderno y un lápiz. A veces, escribir saca el dolor, me dijo. Y tenía razón. Mis nietos, Imanol e Itzel, vinieron a verme una vez. Estaban incómodos, miraban el reloj constantemente. Les hablé de la tierra, de cómo se planta la semilla con fe y paciencia. Creo que no entendieron. En sus manos brillaban esos aparatos donde juegan y hablan con amigos invisibles. Tadeo los recogió apenas 1 hora después. Estudios, dijo. Como si aprender de la vida no fuera estudio. Hay momentos en que la rabia me quema por dentro. Pienso en cómo Tadeo vendió ya los tractores, las herramientas que yo cuidaba como tesoros. Cómo dejó que se secara la huerta que su madre tanto amaba. ¿Todo para qué? Para construir cuartos donde turistas dormirán 1 o 2 noches sin saber que debajo hubo maíz que alimentó a generaciones. Pero escuchen bien lo que les digo, Eustaquio Zaragoza no ha terminado de hablar. Mientras escribo estas líneas, un plan comienza a formarse en mi mente. No es venganza lo que busco, es justicia. La tierra tiene memoria, y hay papeles que Tadeo no conoce, acuerdos que firmé hace muchos años previendo tiempos difíciles. Mi padre siempre decía, el campesino parece lento porque camina al ritmo de las plantas, pero piensa tan rápido como el relámpago cuando la tormenta amenaza su cosecha. Y créanme, la tormenta apenas comienza. Hoy ha llovido. Desde mi ventana, veo cómo el agua golpea el pavimento con furia, como si también ella estuviera enojada. El olor a tierra mojada se cuela hasta mi habitación y,
Por un momento, cierro los ojos y estoy de nuevo en mi parcela, sintiendo la humedad entre los dedos, agradeciendo a la lluvia por su generosidad. Tenía 12 años cuando mi padre me llevó por primera vez a sembrar. Don Filemón, mi padre, era un hombre de pocas palabras pero muchas enseñanzas. Mira, Eustaquio, me dijo mientras tomaba un puñado de tierra, esto no es solo polvo. Aquí hay vida dormida esperando despertarse. Nosotros solo somos los guardianes. En aquellos tiempos, nuestro pueblo en Oaxaca era apenas un puñado de casas salpicadas entre cerros. No teníamos electricidad, el agua venía de un pozo comunal, y la escuela más cercana quedaba a 2 horas caminando. Pero teníamos la tierra, y en ella, toda la riqueza que necesitábamos. Fui a la escuela hasta los 14 años. La maestra Carmela insistía en que yo siguiera estudiando. Tienes cabeza para los números, me decía. Pero mi padre enfermó de las rodillas y alguien tenía que trabajar la tierra. No me arrepiento. Los libros enseñan muchas cosas, pero la tierra enseña todo. A los 20 años conocí a Dolores en la fiesta patronal de San Miguel. Ella vendía flores que cultivaba en el patio de su casa. Me acerqué a comprarle un ramo de cempasúchil y me perdí en sus ojos color miel. Tardé 3 meses en atreverme a hablarle de mis sentimientos. Ella se rió de mi timidez, pero aceptó caminar conmigo después de misa los domingos. Nos casamos un año después. Su padre, don Jerónimo, no estaba contento. Un campesino siempre será pobre, le advirtió. Pero Dolores era terca como una mula, así la llamaba yo cariñosamente cuando discutíamos. Prefiero ser feliz en una choza que triste en un palacio, le respondió a su padre. Y vaya que nuestra primera casa era poco más que una choza, paredes de adobe, techo de palma y un fogón de leña. Los primeros años fueron duros. Trabajaba la tierra de mi padre y hacía jornales donde podía. A veces, cuando la cosecha era mala, Dolores y yo pasábamos días comiendo solo tortillas con sal y quelites que ella recogía. Pero nunca nos quejamos. Teníamos salud y nos teníamos el uno al otro. Tadeo nació en 1980, un año de buena cosecha. Lo recuerdo perfectamente porque ese año pude comprar mis primeras 3 vacas. El parto fue difícil. La partera, doña Remedios, pasó toda la noche con nosotros. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hijo, salí al patio y lloré mirando las estrellas. Era un llanto de hombre, fuerte, limpio, sin vergüenza. Siempre quise más hijos, pero Dolores tuvo 2 pérdidas después de Tadeo. El doctor de la cabecera municipal nos dijo que era peligroso intentarlo de nuevo. Así que volcamos todo nuestro amor en Tadeo. Quizás ese fue nuestro error. Lo amamos demasiado, lo protegimos demasiado. Cuando mi padre murió en 1983, heredé las 18 hectáreas completas. No era mucho comparado con los grandes terratenientes, pero para nosotros era un tesoro. El mismo año, contraté a 2 peones y amplié la siembra. No solo maíz y frijol, sino también calabaza, chiles y café en la parte alta donde la sombra era buena. Citlali llegó a nuestras vidas en 1984, contra todo pronóstico médico. Dolores tuvo un embarazo difícil, pero nuestra hija nació fuerte y con unos pulmones que se escuchaban hasta el pueblo vecino. Con 2 hijos, nuestros días se llenaron de trabajo y propósito. Para 1990, ya teníamos una casa de material, con piso firme y un tinaco en el techo. Ese año compré mi primera camioneta, una Ford vieja pero funcional. Los domingos llevaba a la familia al pueblo, a misa y al mercado. Dolores se vestía con sus mejores ropas, y los niños siempre pedían un helado o una fruta cristalizada. Tadeo era brillante en la escuela. La misma maestra Carmela, ya mayor pero todavía enseñando, me decía que mi hijo podría ser ingeniero o doctor. A los 15 años, lo mandamos a la preparatoria en la ciudad de Oaxaca. Se quedaba con mi cuñada Soledad entre semana y volvía los fines de semana. Cada vez que regresaba, notaba que hablaba diferente, que miraba la parcela con otros ojos. Papá, deberías modernizarte, me dijo una vez. Hay fertilizantes que duplican la cosecha. Le expliqué que nuestro maíz criollo no necesitaba químicos, que la tierra da lo que tiene que dar si la tratas con respeto. No entendió.
Ya estaba aprendiendo otra forma de ver el mundo. Citlali era diferente. Le gustaba acompañarme al campo, preguntar el nombre de cada planta, cada insecto. A los 12 años ya sabía cuándo sembrar por la luna y cómo identificar una planta enferma. Pero también era estudiosa. Leía todo lo que caía en sus manos, desde los libros de texto hasta los periódicos viejos que usábamos para envolver las semillas. Cuando Tadeo terminó la preparatoria, vendí 5 vacas y pedí un préstamo a la cooperativa para mandarlo a la universidad en la Ciudad de México. Estudió administración de empresas. Cada que volvía, traía ideas nuevas, palabras que yo no entendía: capitalización, valor agregado, diversificación. Citlali también se fue a estudiar, pero eligió Monterrey. Quería ser maestra, como la señora Carmela que tanto la inspiró. Trabajaba medio tiempo en una librería para ayudarse con los gastos. Nunca pidió más de lo que podíamos darle. Con los hijos lejos, Dolores y yo volvimos a la rutina de nuestros primeros años. Trabajábamos de sol a sol, pero ahora con la satisfacción de ver crecer a nuestros hijos, de recibir cartas y después llamadas telefónicas contándonos sus logros. En 2003, instalaron luz eléctrica en nuestra comunidad. Fue como vivir un milagro. Dolores compró un refrigerador pequeño y una licuadora. Yo me di el lujo de comprar una televisión. Por las noches, después de la cena, veíamos las noticias juntos. El mundo parecía acercarse a nuestra casa. Tadeo regresó en 2005, ya graduado y con un trabajo en una empresa de bienes raíces en la ciudad de Oaxaca. Se casó ese mismo año con Almudena Gutiérrez, hija de un comerciante próspero. La boda fue en un salón elegante, con mariachi y cientos de invitados que yo no conocía. Me sentí fuera de lugar con mi traje prestado y mis zapatos que apretaban. Y Manon nació un año después. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí el mismo nudo en la garganta que con Tadeo. Era mi sangre, la continuación de mi nombre, aunque llevara el apellido Zaragoza Gutiérrez con más orgullo por el segundo que por el primero. Itzel llegó 2 años después. Una niña de ojos grandes y sonrisa fácil que me recordaba a Citlali. Dolores y yo viajábamos a la ciudad cada 2 semanas para verlos crecer. Les llevábamos fruta fresca, miel de la parcela, tortillas hechas a mano. Almudena apenas disimulaba su desagrado. Gracias, pero ya tenemos todo lo que necesitamos, decía, guardando nuestros regalos en la despensa donde seguramente se echarían a perder. Citlali se casó también, con un maestro como ella. Se quedaron en Monterrey. Nos visitaban una vez al año, durante las vacaciones de verano. Sus hijos, Mateo y Abril, corrían por la parcela como lo habían hecho sus padres, manchándose de tierra, comiendo frutas directamente del árbol. La vida seguía su curso, hasta que en 2018 Dolores empezó a olvidar cosas. Pequeñas al principio, donde había dejado las llaves, qué día era, el nombre de algún vecino. Luego empezó a perderse camino al pueblo que conocía desde niña. El médico en Oaxaca nos dio el diagnóstico: demencia temprana. Los 3 años siguientes fueron un descenso lento y doloroso. La mujer fuerte que había compartido mi vida se desvanecía frente a mis ojos. La cuidé como ella me había cuidado a mí tantas veces, con paciencia, con amor, con la certeza de que es lo que se hace por la familia. Tadeo venía cada vez menos. Siempre con prisa, siempre con una excusa: reuniones, viajes, compromisos. Los niños, ya adolescentes, me miraban como a un extraño. Citlali llamaba a diario, pero la distancia pesaba. Cuando Dolores murió, una parte de mí se fue con ella. Seguí trabajando la tierra, más por costumbre que por necesidad. Las manos en el surco mantenían a raya la soledad. Y luego vino la oferta por las tierras. Una empresa turística quería construir cabañas de lujo, un eco-resort lo llamaban, como si poner eco delante borrara el daño. Ofrecían dinero, mucho dinero. Tadeo insistía en que era una oportunidad, que a mi edad ya no podía seguir trabajando, que podría vivir cómodamente. Pero ¿cómo explicarle que esa tierra no era solo tierra? Era la historia de mi padre, la mía, la que debería ser de mis nietos. Era el lugar donde Dolores y yo plantamos cada sueño, cada esperanza. Me negué. Una y otra vez.
Y entonces comenzó a tratarme como a un niño terco, a hablar de mi senilidad, a cuestionar cada decisión que tomaba. Hasta que un día llegó con los papeles del asilo y esas palabras que aún me duelen más que la artritis en los días de lluvia: eres una vergüenza para mí. La lluvia ha cesado ahora. El cielo se abre entre nubes grises. Desde algún lugar del edificio, escucho un televisor con el volumen demasiado alto. Una enfermera joven reparte medicamentos de habitación en habitación. Pero ellos no saben lo que yo sé. No conocen la fuerza que guardo todavía, como la semilla que parece muerta en invierno pero solo está esperando. Porque lo que Tadeo ignora es que tengo un as bajo la manga. Y pronto, muy pronto, lo descubrirá. Han pasado 2 semanas desde que comencé a escribir en este cuaderno. La rutina del asilo se ha vuelto predecible como las estaciones: desayuno a las 7, medicamentos a las 8, terapia ocupacional a las 10. Tejemos canastas de mimbre como niños en la escuela. Yo, que tejí cercas para contener ganado, que amarré costales de mazorcas, ahora trenzo fibras inútiles con dedos entumecidos. Ayer vino Tadeo. No lo esperaba. Llegó con su traje azul marino y zapatos que brillaban como espejos. Los otros residentes lo miraban con admiración. Tu hijo es muy elegante, me dijo doña Consuelo, una viuda que siempre se sienta a mi lado durante las comidas. Si supiera. Nos sentamos en el jardín, bajo un árbol de jacaranda que dejaba caer flores moradas sobre nosotros. Como una lluvia triste, pensé. Papá, tenemos que hablar de la tierra, dijo sin rodeos, sacando una carpeta de su maletín. Siempre directo al grano cuando se trata de negocios. La oferta aumentó. Podríamos asegurar tu estancia aquí por el resto de tu vida, en una habitación privada, con todos los lujos. Lo miré fijamente. Este hombre que lleva mi sangre y mi apellido pero que ya no reconozco. ¿Cuándo se volvió tan frío? ¿Fue en la universidad? ¿Fue cuando se casó con Almudena? ¿O fue gradual, como la erosión que va comiendo la tierra poco a poco hasta que un día descubres que ya no está? La tierra no se vende, respondí. Las mismas palabras que mi padre me dijo cuando pasamos por la sequía del 79 y los acaparadores ofrecían monedas por hectáreas. Tadeo suspiró, ese suspiro de cansancio que reservamos para los niños y los viejos cuando no entienden lo obvio. Ya hablamos de esto. La agricultura ya no es rentable. Ese terreno está desperdiciado. Desperdiciado, sentí que la sangre me hervía. Esa tierra alimentó a nuestra familia por 3 generaciones. Te dio educación, ropa, un techo. Te dio la oportunidad de ser lo que eres hoy. Y te lo agradezco, papá. Pero los tiempos cambian. Hay que adaptarse. Adaptarse. Como si la dignidad fuera un traje que uno puede ajustar según la moda. No firmaré, dije, cruzando los brazos sobre mi pecho. Su rostro cambió. La máscara del hijo respetuoso se deslizó, revelando al empresario frustrado. No estás en posición de negociar, su voz bajó, aunque mantenía una sonrisa falsa para quien pudiera observarnos. El médico del asilo está de acuerdo en que muestras signos de deterioro cognitivo. Podríamos iniciar un proceso de interdicción. Interdicción. Una palabra bonita para decir que me declararían incapaz, que me quitarían hasta el derecho de decidir sobre lo que es mío. Hazlo, respondí, sorprendiéndolo. Que venga el juez, que me hagan pruebas. Que me pregunten cuándo sembrar maíz de temporal y cuándo de riego. Que me pregunten cómo se lee el cielo para saber si viene tormenta. Pregúntame tú mismo, hijo. ¿Recuerdas algo de lo que te enseñé? Se quedó callado. Por un momento, creí ver vergüenza en sus ojos. Pero fue solo un destello, como un relámpago lejano que no trae lluvia. Piénsalo bien, dijo finalmente, guardando los papeles. Es una buena oferta. No estará sobre la mesa para siempre. Cuando se fue, me quedé mirando el cielo entre las ramas de la jacaranda. Un cielo tan azul que dolía, como los ojos de Dolores cuando la conocí. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Tadeo daban vueltas en mi cabeza. Interdicción. Como si toda una vida de decisiones, de trabajo duro, de conocimiento, pudiera borrarse con una firma en un papel oficial.
Al amanecer, Esperanza me encontró en la sala común, mirando por la ventana. Se sentó a mi lado sin decir nada, respetando mi silencio como solo saben hacerlo quienes también conocen el dolor. Mi hijo quiere quitarme todo, dije finalmente. Ella asintió, como si ya lo supiera. Quizás lo sabía. En lugares como este, las historias se repiten, hijos ocupados, padres que estorban, herencias que pesan más que el amor. Don Eustaquio, ¿tiene alguien que pueda ayudarlo? ¿Algún abogado, algún amigo? Pensé en Citlali, tan lejos en Monterrey con su propia familia, sus propias luchas. Pensé en mis compadres del pueblo, la mayoría ya muertos o tan viejos como yo. Pensé en don Justino, el notario que hizo todos mis trámites legales. También murió hace 2 años. No, estoy solo en esto. Esperanza me miró con esos ojos oscuros que parecen ver más allá de la piel. Nunca estamos tan solos como creemos, dijo. Déjeme ver cómo puedo ayudarlo. Se fue antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Durante el desayuno, me sirvió un poco más de café de lo habitual y me guiñó un ojo con complicidad. Esa tarde, mientras otros residentes dormitaban frente al televisor, Esperanza volvió con un hombre joven. No más de 30 años, con lentes y una barba recortada con precisión. Don Eustaquio, este es mi sobrino Julio. Es abogado. El muchacho me estrechó la mano con firmeza. Tenía las manos suaves de quien nunca ha empuñado un azadón, pero sus ojos mostraban la determinación de quien sabe lo que es luchar. Mi tía me contó su situación, dijo sin preámbulos. Lo que su hijo pretende hacer es ilegal e inmoral. Pero necesitamos pruebas, documentos. Le conté todo, la tierra, la herencia de mi padre, las escrituras guardadas en el ejido, el testamento que hice cuando Dolores enfermó. Le hablé del certificado médico que tenía, de apenas 6 meses atrás, donde el doctor de la comunidad afirmaba que estaba en pleno uso de mis facultades. Julio tomaba notas en una libreta pequeña, asintiendo ocasionalmente. Lo más importante, dije bajando la voz, es el acuerdo que firmé con la comunidad hace 15 años. Esperanza y Julio intercambiaron miradas. ¿Qué acuerdo?, preguntó él. Cuando empezaron a llegar compradores, ofreciendo dinero por las tierras de todos, nos reunimos los ejidatarios. Éramos 12 entonces, ahora quedamos 5. Firmamos un pacto, ninguna tierra se vendería a extraños. Si alguien quería vender, debía ofrecerla primero a los otros ejidatarios o a la comunidad misma. Julio sonrió por primera vez. Eso cambia todo. ¿Dónde está ese documento? En la caja fuerte de la comisaría ejidal. Don Melitón, el comisario, tiene una copia. Y hay otra en mi casa, escondida donde Tadeo nunca buscaría. ¿Dónde? En el altar de Dolores. Detrás de su fotografía hay un compartimento pequeño. Ahí guardé papeles importantes y algo de dinero para emergencias. Tadeo nunca se acerca a ese altar. Le incomoda el recuerdo de su madre enferma. Julio asintió, comprendiendo la ironía de que el lugar más seguro fuera el más cargado de dolor. Necesitamos recuperar esos documentos, dijo. ¿Tiene llaves de su casa? Negué con la cabeza. Tadeo las había guardado por seguridad. Pero conozco cada rincón de esa casa. La construí con estas manos. Hay una ventana en la parte trasera, junto al limonero, que nunca cierra bien. Y sé exactamente qué tabla del piso cruje y cuál no. Julio me miró con respeto renovado, como si de pronto viera más allá del viejo en bata del asilo. Don Eustaquio, lo que sugiere es necesario, completé su frase. No estoy robando. Estoy recuperando lo que es mío. Esperanza, que había permanecido callada, habló entonces. Yo puedo sacarlo de aquí por unas horas. Hay un cambio de turno donde nadie vigila la puerta trasera. Pero tendría que ser rápido y discreto. Me quedé mirándolos a ambos. Un abogado joven y una enfermera de asilo dispuestos a arriesgarse por un viejo que apenas conocen. Quizás el mundo no estaba tan perdido como yo creía. ¿Por qué me ayudan?, pregunté. Esperanza tomó mi mano arrugada entre las suyas. Porque mi padre también fue campesino. También lo despojaron, pero él no tuvo quien lo defendiera.
Y porque estoy cansada de ver cómo tratan a los ancianos como trastos viejos que estorban. Julio asintió. Y porque la justicia debe ser para todos. No solo para quienes pueden pagarla. Esa noche, acostado en mi cama estrecha, pensé en el riesgo. Si nos descubrían, Esperanza perdería su trabajo. Julio podría enfrentar problemas legales. Yo terminaría bajo vigilancia constante, tal vez incluso trasladado a otro lugar peor. Pero también pensé en la tierra. En sus surcos que conozco como las arrugas de mi propia mano. En el maíz criollo que mi abuelo, mi padre y yo hemos sembrado. En el futuro que podría tener si permaneciera como tierra de cultivo y no como un parque de diversiones para turistas. La decisión estaba tomada. El plan se pondría en marcha en 2 días, cuando Tadeo viajaría a la Ciudad de México por negocios. Lo que mi hijo no sabe es que este viejo todavía tiene fuego en las venas. Y que la tierra, mi tierra, tiene su propia forma de hacer justicia. El día señalado llegó con un amanecer tímido, como si el sol mismo dudara en salir. Dormí poco, con ese sueño ligero de los viejos y los preocupados. A las 5 ya estaba despierto, mirando el techo agrietado mientras repasaba cada detalle del plan. Esperanza entró a las 6 con la bandeja del desayuno, antes que las demás enfermeras comenzaran su ronda. Don Eustaquio, ¿está seguro de esto?, preguntó mientras dejaba el café y el pan sobre la mesita. Tan seguro como que el sol sale por el este, respondí, incorporándome. A mi edad, lo único que no puedo permitirme es la cobardía. Ella sonrió, ese gesto maternal que reservaba para los residentes que más le importaban. Julio estará esperando en la esquina a las 7:30. El cambio de turno es a las 7:15. Tiene que ser rápido. Me vestí con la ropa que ella había traído el día anterior, pantalón oscuro, camisa de algodón y una gorra para disimular mi cabello blanco. Ropa común, de hombre común. No del Eustaquio Zaragoza que una vez fue respetado en toda la región por su conocimiento de la tierra. A las 7:10, Esperanza regresó. Su rostro mostraba tensión, pero sus manos estaban firmes cuando me dio un bastón. Para que se apoye, dijo. Y por si acaso. Entendí el doble sentido. Un viejo con bastón despierta menos sospechas, y también puede defenderse si es necesario. Esperanza conocía bien la vida, no solo la teoría de los libros de enfermería. Caminamos por el pasillo como si fuéramos a la sala común. Doblamos a la izquierda, hacia la lavandería, donde un pasillo estrecho llevaba a una puerta de servicio. Esperanza sacó una llave. Cuídese, murmuró mientras abría. Estaré esperando aquí mismo en 3 horas. Salí al aire libre por primera vez en semanas. El mundo olía a tierra húmeda y a libertad. Respiré profundo, llenando mis pulmones viejos con aire fresco. Caminé lo más erguido que pude hasta la esquina, donde un auto gris estaba estacionado con el motor en marcha. Julio bajó la ventanilla y me hizo una seña. Entré tan rápido como mis articulaciones me permitieron. Buenos días, don Eustaquio, dijo mientras arrancaba. ¿Listo para recuperar lo suyo? Asentí, apretando el bastón entre mis manos. El camino a mi casa, que antes hacía caminando cada día, se me hizo extrañamente corto en auto. Tadeo había vendido mi camioneta vieja, diciendo que ya no la necesitaría. Como si un campesino pudiera vivir sin ruedas para moverse entre su tierra y el pueblo. Estacionaré 2 calles más abajo, dijo Julio cuando nos acercábamos. Por si algún vecino reconoce el auto. Bajamos y caminamos en silencio. Mi barrio había cambiado poco, las mismas casas sencillas, los mismos árboles creciendo entre las aceras agrietadas. Algunas mujeres barrían los frentes, pero no reconocía ninguna. Probablemente nuevas familias, gente de la ciudad buscando una vida más tranquila. Mi casa apareció al doblar la esquina. La pintura azul desconchada, el pequeño jardín delantero donde Dolores cultivaba sus flores ahora descuidado, con hierbajos creciendo sin control. Un nudo se formó en mi garganta. Deme un momento, pedía Julio, deteniéndome. Ver mi hogar así, abandonado, me dolía más que cualquier palabra cruel de Tadeo. Tómese su tiempo, pero recuerde que cada minuto cuenta, respondió él, comprensivo pero práctico.
Rodeamos la casa por un costado, donde el limonero que planté cuando nació Citlali ahora se alzaba frondoso, ocultándonos de miradas curiosas. La ventana que mencioné estaba allí, con el mismo defecto en el seguro que nunca arreglé porque Dolores decía que así entraba mejor la brisa en las noches calurosas. Julio intentó abrirla, pero sus manos de ciudad no conocían el truco. Permítame, dije. Coloqué el bastón en el marco inferior y presioné hacia arriba mientras empujaba el seguro. La ventana se dio con un crujido leve, como reconociendo a su antiguo dueño. Usted primero, dijo Julio. Conoce mejor el interior. Me costó entrar. Mis piernas ya no se doblaban con la facilidad de antes. Pero el orgullo puede más que los años, y logré deslizarme dentro sin hacer demasiado ruido. Julio me siguió con la agilidad de la juventud. Estábamos en la cocina. Olía a encerrado, a ausencia. Los trastes que Dolores cuidaba como tesoros estaban apilados sin orden en el fregadero. La mesa donde comimos tantas veces en familia tenía una capa de polvo. Tadeo venía solo de vez en cuando, para asegurarse de que la casa no se cayera mientras decidía qué hacer con ella. El altar está en la sala, susurré, moviéndome con la seguridad de quien conoce cada tabla del piso, cada rincón, cada sombra de su hogar. La sala estaba casi como la dejé. Los mismos muebles viejos pero dignos, las mismas cortinas de encaje que Dolores tejió. Y allí, en la esquina, el pequeño altar, una mesa cubierta con un mantel bordado, la fotografía de Dolores cuando aún estaba sana, rodeada de flores artificiales descoloridas y veladoras a medio consumir. Me acerqué despacio, con reverencia. Retiré la fotografía enmarcada y busqué con los dedos el pequeño compartimento oculto detrás. Seguía allí, intacto. Nadie lo había descubierto. Dentro encontré lo que buscaba, un sobre amarillento con documentos. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba todo, el acuerdo ejidal firmado por los 12 miembros originales, prohibiendo la venta de tierras a externos, una copia de las escrituras originales con las cláusulas de uso agrícola permanente, mi testamento, donde legaba la tierra en partes iguales a Tadeo y Citlali, con la condición de que se mantuviera para cultivo. Y algo más que había olvidado, un documento firmado por Tadeo hace 15 años, cuando le presté dinero para iniciar su negocio. Un pagaré donde reconocía la deuda y prometía devolverla con intereses o, en su defecto, renunciar a cualquier reclamo sobre la tierra familiar. Esto es oro puro, dijo Julio en voz baja, revisando los papeles. Con esto podemos detener cualquier intento de venta y desmontar esa historia de su supuesta incapacidad. También encontré un pequeño fajo de billetes, el ahorro que guardábamos Dolores y yo para emergencias. No era mucho, pero significaba libertad, posibilidades. Tenemos que irnos, dijo Julio, mirando su reloj. Ya llevamos casi una hora aquí. Asentí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Esta podría ser la última vez que viera mi casa, el hogar que construí con mis propias manos, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Un momento más, pedí. Caminé hasta el dormitorio principal. La cama estaba tendida con las mismas colchas que usábamos Dolores y yo. En la mesita de noche, aún estaba el libro que ella leía antes de enfermar, un separador marcando la página donde se quedó, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Abrí el armario. La ropa de Dolores seguía allí, ordenada, con ese olor a lavanda que ella amaba. Mi ropa también, aunque Tadeo se había llevado algunas cosas al asilo. Tomé una camisa, una que Dolores me regaló en nuestro último aniversario. La doblé con cuidado y la metí bajo mi brazo. De regreso en la sala, me detuve frente al altar. Tomé la fotografía de Dolores y la guardé junto con los documentos. También me llevo esto, dije a Julio. Es lo único que realmente me importa. Él asintió, comprendiendo. Estábamos a punto de salir cuando escuchamos un ruido en la puerta principal. Alguien introducía una llave en la cerradura. Rápido, escóndase, susurró Julio, empujándome hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. La puerta se abrió antes de que pudiéramos movernos. Y allí, en el umbral, estaba Imanol, mi nieto. Nos quedamos todos inmóviles, como en esas fotografías antiguas donde nadie sonríe. Abuelo, dijo finalmente, su voz quebrándose entre la sorpresa y la confusión.
Imanol, respondí, incapaz de decir más. El muchacho dejó caer su mochila al suelo. Se había convertido en un joven alto, con rasgos que me recordaban a mí mismo a su edad. ¿Qué haces aquí? Papá dijo que estabas que no podías. ¿Vivir solo? ¿Cuidarme? Tomar mis propias decisiones, completé, sintiendo la amargura subir por mi garganta. Imanol miró a Julio, luego los papeles en mis manos, luego de nuevo a mí. ¿Qué está pasando, abuelo? Julio dio un paso adelante, profesional pero firme. Tu abuelo está recuperando documentos que le pertenecen. Documentos que prueban que la tierra no puede venderse como tu padre pretende. Esperaba ver enojo en el rostro de mi nieto, lealtad hacia su padre. En cambio, vi algo que no esperaba, alivio. Lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que algo no estaba bien con toda esta historia. Se acercó a mí, dudando un momento antes de abrazarme. Fue un abrazo torpe, como si ambos hubiéramos olvidado cómo hacerlo. Pero fue real. Vengo aquí a veces, confesó. Cuando quiero estar solo. Papá no lo sabe. Dice que la casa es peligrosa, que podría derrumbarse, pero yo sé que es mentira. La construiste bien, abuelo. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Un viejo como yo llora por dentro, no donde otros puedan verlo. Tenemos que irnos, insistió Julio. Si tu nieto está aquí, es posible que alguien más venga. Voy con ustedes, dijo Imanol de inmediato. No, respondí. Tu padre no debe saber que nos has visto. Será nuestro secreto, por ahora. Imanol asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Te prometo que vendré a verte, abuelo. Al asilo. Y le diré a Itzel. Ella también te extraña, aunque no lo diga. Nos despedimos con otro abrazo, este menos torpe que el anterior. Salimos por la ventana trasera, dejando a Imanol en la casa. El encuentro me había dado algo que creía perdido, esperanza. Mientras caminábamos de regreso al auto de Julio, sentí que mis pasos eran más firmes, mi espalda más recta. Llevaba conmigo más que documentos. Llevaba la certeza de que no todo estaba perdido. Que la sangre, a veces, es más fuerte que la ambición. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba solo en ella. Regresamos al asilo sin contratiempos. Esperanza esperaba en la puerta trasera, su rostro aliviado al vernos llegar. Julio le entregó los documentos, excepto la fotografía de Dolores que guardé bajo mi almohada, como un tesoro personal que nadie podría arrebatarme. Los revisaré esta noche y mañana le traeré noticias, dijo Julio antes de irse. Descanse, don Eustaquio. Ha sido un día intenso. Intenso. Una palabra pequeña para describir cómo se siente recuperar parte de tu dignidad, enfrentar tu pasado y encontrar un aliado inesperado en tu propio nieto. Las horas siguientes pasaron en una niebla de emociones. Aparenté normalidad durante la comida, durante la siesta obligatoria, durante la terapia grupal donde una muchacha joven nos pedía que habláramos de nuestros sentimientos. Como si los sentimientos de un viejo importaran a alguien en este lugar. Esa noche, mientras otros residentes dormían, saqué la fotografía de Dolores. Su rostro sereno, sus ojos brillantes antes de que la enfermedad los apagara. Estamos cerca, le susurré. Pronto nuestra tierra estará a salvo. Dormí mejor esa noche que en todas las semanas anteriores. Un sueño profundo, reparador, sin las pesadillas habituales donde veía bulldozers arrasando el maizal, cortando los árboles centenarios para construir albercas y canchas de tenis. A la mañana siguiente, Esperanza me trajo el desayuno personalmente. Julio vendrá esta tarde, murmuró mientras servía el café. Dice que tiene buenas noticias. El día se me hizo eterno. Cada minuto parecía estirarse como chicle al sol. Para distraerme, me uní a una partida de dominó con otros residentes. Doña Consuelo, mi compañera habitual en las comidas, resultó ser una jugadora astuta que escondía su inteligencia tras una apariencia frágil. Me recordó a Dolores, que siempre parecía suave como algodón pero tenía la fuerza interior de un roble. Julio llegó a las 4, vestido con traje formal como si viniera de la corte.
Lo recibimos en una pequeña sala de visitas que rara vez se usaba. Tenemos un caso sólido, dijo sin preámbulos, extendiendo los documentos sobre la mesa. El acuerdo ejidal es completamente legal y vinculante. Y el pagaré de su hijo es una carta ganadora. No solo reconoce la deuda, sino que específicamente renuncia a cualquier derecho sobre la tierra si no cumple con el pago. Nunca pagó, confirmé. Siempre tenía excusas, el negocio iba despacio, había invertido en otra cosa, necesitaba más tiempo. Exactamente. Y legalmente, eso significa que no tiene derecho a reclamar la tierra, mucho menos a venderla. Esperanza, que había estado vigilando la puerta para asegurarse de que nadie nos interrumpiera, se acercó. ¿Qué sigue ahora? He redactado una carta formal, respondió Julio, sacando un sobre de su maletín. Notificando a Tadeo que tenemos estos documentos y que cualquier intento de vender la propiedad o declarar incapaz a don Eustaquio será enfrentado con acciones legales inmediatas. ¿Crees que funcionará?, pregunté. Conocía a mi hijo. La ambición lo había transformado en alguien dispuesto a todo. La gente como su hijo respeta dos cosas, el dinero y el poder. Esta carta amenaza a ambos. Si intenta seguir adelante, enfrentará no solo costos legales, sino también daños a su reputación profesional. Asentí, aunque una parte de mí sentía tristeza. ¿En qué momento mi hijo, el niño que llevaba en hombros entre los surcos, se convirtió en alguien a quien solo se puede frenar con amenazas? Hay algo más, añadió Julio, vacilante. Recibí una llamada esta mañana. De Imanol. Me enderecé en la silla. ¿Mi nieto? ¿Qué dijo? Quiere ayudar. Él e Itzel. Parece que han estado hablando sobre ti, sobre la tierra. No están de acuerdo con lo que hace su padre. Un calor extraño me recorrió el pecho. Mis nietos. Mis retoños. No todo estaba perdido en la nueva generación. Tienen información, continuó Julio. Aparentemente, Tadeo ya firmó un precontrato con los inversores. Se comprometió a entregar la tierra limpia de todo impedimento legal en 30 días. Recibió un adelanto considerable. Eso explica su prisa, murmuró Esperanza. Y su desesperación, añadí. Si no cumple, perderá el adelanto y su credibilidad con esos inversionistas. Julio asintió. Exactamente. Lo cual nos da ventaja. Está contra la pared. Por un momento, sentí lástima por Tadeo. Siempre apresurado, siempre queriendo más, nunca satisfecho con lo que tenía. ¿Cuándo perdió la capacidad de valorar lo simple, lo verdadero? No quiero destruirlo, dije finalmente. Es mi hijo, a pesar de todo. Julio y Esperanza intercambiaron miradas. Don Eustaquio, dijo ella suavemente, después de todo lo que le ha hecho. Lo sé. Pero la venganza es como plantar cardo en tu propio campo. Tarde o temprano, te lastimará a ti también. Julio reflexionó un momento. Hay otra opción. Una que podría funcionar para todos. Te escucho. El acuerdo ejidal prohíbe vender a externos, pero permite transferencias dentro de la comunidad. Usted podría ceder parte de su tierra, no toda, solo una fracción, a su hijo para que salde sus compromisos. El resto podría ponerlo a nombre de sus nietos, con cláusulas estrictas sobre su uso agrícola. Era una solución elegante. Tadeo obtendría algo, lo suficiente para salvar su orgullo y quizás su situación financiera. Mis nietos heredarían la mayor parte, asegurando que la tierra continuara en la familia y con su propósito original. Y yo mantendría mi dignidad. Me gusta, dije después de considerarlo. Pero con una condición más. ¿Cuál? Quiero salir de aquí. Volver a mi casa. Esperanza frunció el ceño. Don Eustaquio, su edad, vivir solo. No estaré solo, respondí con firmeza. Le ofreceré a Imanol vivir conmigo. Necesita independencia de su padre, y yo necesito ayuda con algunas cosas. Le enseñaré sobre la tierra, como mi padre me enseñó a mí. La idea había surgido de repente, pero mientras la expresaba en voz alta, cobraba fuerza y sentido. Un círculo completo.
La sabiduría pasando de una generación a otra, saltando la que se había extraviado en el camino. Es una propuesta razonable, concedió Julio. Legalmente, nadie puede mantenerlo aquí contra su voluntad si usted está en pleno uso de sus facultades, lo cual está bien documentado. ¿Y si Tadeo se niega?, preguntó Esperanza, siempre práctica. Entonces usaremos todo el peso de la ley, respondió Julio. Pero mi instinto me dice que aceptará. Está acorralado, y esta salida preserva parte de su inversión y, más importante para él, su imagen pública. Acordamos el plan. Julio enviaría la carta esa misma tarde, solicitando una reunión para el día siguiente. Esperanza se aseguraría de que yo estuviera presentable para el encuentro. Era hora de que Eustaquio Zaragoza volviera a ser el hombre que una vez fue, firme, digno, respetado. Esa noche, después de que Julio se marchara, Esperanza me trajo algo especial con la cena, un pequeño ramo de flores de cempasúchil, como las que vendía Dolores cuando la conocí. Para la buena suerte, dijo con una sonrisa cálida. Gracias, respondí, conmovido por el gesto. Por todo. No me agradezca todavía. Guarde eso para cuando esté de vuelta en su tierra, sintiendo el sol en la cara mientras ve crecer el maíz. Me dejó solo con mis pensamientos y las flores anaranjadas que me recordaban tiempos mejores y prometían tiempos nuevos. A la mañana siguiente, recibimos la respuesta de Tadeo. Vendría a las 11. Julio llegó antes para repasar nuestra estrategia. Me vestí con mi propia ropa, la que había traído de casa, no con esas batas genéricas del asilo. Me peiné con cuidado el cabello blanco y me erguí lo más que pude, a pesar del dolor en la espalda. Recuerde, dijo Julio mientras esperábamos, manténgase firme pero no hostil. Estamos ofreciendo una solución, no una rendición. Asentí. A mis años, había aprendido que la fuerza verdadera está en la calma, no en los gritos. Como el maíz, que se dobla con el viento pero no se rompe. Tadeo llegó puntual, vestido impecablemente como siempre. Pero había algo diferente en su rostro, tensión, quizás miedo. Sus ojos evitaron los míos cuando entró a la sala de visitas. Papá, saludó secamente. Luego miró a Julio. ¿Usted es el abogado que me envió esa carta ridícula? Ridícula pero legal, respondió Julio sin alterarse. Cada palabra está respaldada por documentos que su padre ha conservado prudentemente. Tadeo se sentó, manteniendo su expresión profesional, pero pude ver el tic nervioso en su mandíbula, el mismo que tenía de niño cuando lo descubría en una mentira. ¿Qué quieres?, me preguntó directamente. Quiero lo que siempre he querido, respeto. Por mí, por la tierra, por lo que construimos durante generaciones. Sus ojos finalmente encontraron los míos, y por un instante creí ver al niño que una vez fue, antes de que el mundo lo endureciera. Tengo una propuesta, continué. Una que nos beneficiará a todos. Y mientras comenzaba a explicarle mi plan, sentí que algo se movía en el universo, como cuando la primera lluvia de mayo llega después de una larga sequía, prometiendo renovación. El rostro de Tadeo cambió varias veces mientras le explicaba mi propuesta. Primero incredulidad, luego cálculo, finalmente una especie de resignación mezclada con alivio. 3 hectáreas, dijo cuando terminé. Necesito al menos 3 hectáreas para cumplir con el acuerdo mínimo. 2, respondí. Las que están junto al camino principal. Tienen mejor acceso, más valor. Julio permaneció en silencio, dejándonos negociar como hombres, como padre e hijo, no como adversarios legales. Tadeo se frotó la barbilla, ese gesto que hace cuando está considerando opciones. 2 hectáreas y la casa, contraofertó. La casa es para tus hijos, respondí con firmeza. Para Imanol, que vivirá conmigo mientras aprende el oficio. Para Itzel, cuando quiera venir. Para ti, si algún día recuerdas de dónde vienes. Una sombra cruzó su rostro al mencionar a sus hijos. No sabía que yo estaba al tanto de su complicidad. Ellos te contaron, ¿verdad? Sobre el precontrato. Asentí. No había necesidad de mentir. Siempre fuiste malo para guardar secretos, hijo. Desde niño. Recuerdo cuando escondiste aquellos polluelos en el cobertizo porque no querías que los vendiéramos.
Tu madre los encontró al segundo día, siguiendo las migajas de maíz que dejabas caer. Por un instante, algo suave apareció en sus ojos. Un recuerdo, quizás. La memoria de un tiempo más simple, cuando la tierra era un hogar, no un activo financiero. Las cosas cambian, papá, dijo, pero sin la dureza habitual. El mundo no es como antes. El mundo siempre cambia, como los ciclos de siembra y cosecha. Pero hay cosas que permanecen, la familia, la palabra dada, el respeto por lo que nos da vida. Tadeo miró los papeles sobre la mesa. El pagaré con su firma, el acuerdo ejidal, las escrituras originales. Pruebas tangibles de un pasado que intentaba borrar y de promesas que no había cumplido. ¿Y si rechazo tu oferta? Julio intervino entonces, su voz profesional pero no amenazante. Entonces procederemos legalmente. El pagaré es ejecutable. El acuerdo ejidal, vinculante. Las posibilidades de que usted gane en los tribunales son mínimas y el proceso sería largo, costoso y público. Lo último pareció afectarle. Tadeo había construido su carrera sobre una imagen de éxito y credibilidad. Un escándalo legal con su propio padre sería devastador. Además, añadí, están tus hijos. ¿Qué pensarán de ti si arrastras esto por los tribunales? Si intentas declarar incapaz a tu propio padre para robarle su tierra. Eso tocó una fibra sensible. Tadeo podrá haberse alejado de mí, pero ama a sus hijos a su manera. 2 hectáreas, concedió finalmente. Pero con derecho de paso hacia la carretera principal a través del resto de la propiedad. Aceptado, con restricciones sobre el tipo de tráfico y horarios, respondió Julio antes de que yo pudiera hablar. Lo detallaremos en el acuerdo. Tadeo asintió, derrotado pero no humillado. Le ofrecí una salida y la tomó, como el hombre práctico que es. ¿Cuándo saldrás de aquí?, preguntó, cambiando de tema. Hoy mismo, respondí. Ya he estado demasiado tiempo en este lugar. La casa necesita arreglos. Hace meses que nadie vive allí. He vivido en peores condiciones. Y tengo buenas manos todavía. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Tantas cosas no dichas, tantos reproches contenidos. Pero también, quizás, un pequeño puente tendido sobre el abismo que nos separaba. Imanol quiere estudiar agronomía, dijo de repente Tadeo, sorprendiéndonos. Se lo dijo a su madre hace unas semanas. Yo insistía en que estudiara negocios o derecho. Agronomía, repetí, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y vindicación. Es un buen camino. La tierra siempre necesita mentes jóvenes que la entiendan y la respeten. Dice que quiere combinar lo tradicional con nuevas técnicas. Cultivos sustentables, uso eficiente del agua. Cosas que no entiendo. Yo tampoco las entiendo todas, admití. Pero estoy dispuesto a aprender. Y a enseñarle lo que sé. Tadeo me miró, y por primera vez en años, sentí que realmente me veía. No como un obstáculo, no como un viejo terco, sino como un hombre con conocimiento, con valor. ¿De verdad quieres que viva contigo?, preguntó, y había genuina curiosidad en su voz. Quiero darle lo que mi padre me dio a mí, un maestro, un camino, raíces. Quiero enseñarle que la vida es más que acumular y gastar. Es crear, cuidar, preservar. Otro silencio, pero este menos tenso. Te traeré tus cosas esta tarde, dijo finalmente. Las que dejaste en el asilo. No era una disculpa, pero viniendo de Tadeo, era lo más cercano que podía esperar. Julio redactó un borrador del acuerdo allí mismo. Términos claros, sin ambigüedades, 2 hectáreas para Tadeo, con derecho de paso limitado, el resto de la tierra a nombre mío y, tras mi muerte, de mis nietos en partes iguales, con cláusulas estrictas sobre su uso agrícola, la casa familiar como propiedad compartida de la familia Zaragoza, con derecho vitalicio de habitación para mí. Tadeo lo leyó detenidamente, hizo algunas anotaciones con su pluma cara, y finalmente asintió. Mi abogado lo revisará, pero en principio estoy de acuerdo. Nos dimos la mano como lo hacen los hombres de negocios. No hubo abrazo, no estábamos listos para eso. Quizás nunca lo estaríamos. Algunas heridas cicatrizan pero no desaparecen. Hablaré con Imanol esta noche,
dijo mientras se levantaba para irse. Quiero asegurarme de que entiende en lo que se está metiendo. Dile que su abuelo lo espera con una taza de chocolate caliente y muchas historias, respondí. Y por un momento, justo antes de que Tadeo saliera, creí ver una pequeña sonrisa en sus labios. Cuando se fue, Esperanza entró. Había estado esperando fuera, respetando nuestra privacidad pero preocupada por mí. ¿Cómo fue?, preguntó. Ganamos, respondió Julio, guardando los papeles. Don Eustaquio vuelve a casa hoy mismo. Ella sonrió, sus ojos brillantes de emoción. Me tomó las manos entre las suyas, un gesto que en este lugar de soledad significaba más que 1000 palabras. Sabía que lo lograría, dijo. Tiene esa fuerza que solo da la tierra. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Recogí mis pocas pertenencias, me despedí de algunos residentes con los que había formado cierto vínculo. Doña Consuelo me hizo prometer que la invitaría a tomar café en mi casa cuando pudiera salir de visita. No me olvide, don Eustaquio, dijo con su voz frágil. Aquí nos quedamos los que no tuvimos su suerte. Le prometí que volvería a visitarla y que traería huevos frescos de mis gallinas cuando volviera a tenerlas. El director del asilo frunció el ceño cuando Julio le presentó los papeles para mi salida. Claramente, había tenido otra versión de los hechos por parte de Tadeo. Pero no podía retenerme legalmente, no con un certificado médico reciente que confirmaba mi plena capacidad mental. Espero que sepa lo que hace, fue su único comentario mientras firmaba mi liberación. Lo sé desde que tenía 12 años y mi padre me puso un asadón en las manos por primera vez, respondí. Esperanza insistió en acompañarnos hasta mi casa. Se había encariñado conmigo, dijo. Pero creo que también quería asegurarse de que Tadeo cumpliera su palabra. El viaje de regreso fue diferente al de mi llegada, meses atrás. Entonces iba encogido en el asiento trasero del auto de Tadeo, confundido y herido. Ahora iba erguido junto a Julio, mirando por la ventana como el paisaje urbano daba paso gradualmente a campos y cerros familiares. Cuando llegamos a mi casa, Tadeo ya estaba allí con Imanol e Itzel. Para mi sorpresa, habían limpiado el lugar. Las ventanas abiertas dejaban entrar aire fresco, el piso estaba barrido, y en la cocina, sobre la mesa, había una canasta con frutas y pan recién horneado. Pensamos que tendrías hambre, dijo Itzel tímidamente, acercándose para darme un abrazo cauteloso. Había crecido tanto desde la última vez que la vi realmente, no solo de visita obligada al asilo. Era casi una mujer, con los ojos de su abuela. Imanol parecía nervioso pero decidido. Llevaba una mochila grande y una caja con libros. Ya le dije a papá que me quedaré contigo, anunció, lanzando una mirada desafiante a Tadeo, quien solo asintió con resignación. La habitación de invitados está lista, dijo Tadeo. Trajimos tus medicinas y organizamos el botiquín. La alacena tiene provisiones para una semana. Y contraté a alguien para que revise el techo antes de la temporada de lluvias. Todos estos detalles prácticos eran su manera de pedir perdón sin decir las palabras. Lo acepté como tal. Gracias, dije simplemente. Y luego, mirando a mis nietos, bienvenidos a casa. Esa noche, después de que Tadeo se fuera, con el borrador del acuerdo y la promesa de que su abogado contactaría a Julio al día siguiente, después de que Esperanza se despidiera con un abrazo fuerte y la promesa de visitarnos pronto, me senté en el portal con Imanol e Itzel. El cielo estaba lleno de estrellas, como solo puede verse lejos de la ciudad. Les señalé la constelación del agricultor, esa que mi padre me enseñó a reconocer para saber cuándo plantar y cuándo cosechar. Mañana, les dije, les mostraré la tierra. Les enseñaré a escuchar lo que dice el viento, a sentir lo que pide el suelo. Les contaré historias de su bisabuelo, de su abuela Dolores. Y nosotros te enseñaremos cosas nuevas, respondió Imanol. Métodos que no dañan la tierra, formas de cultivar más con menos agua. Itzel, que había estado callada, habló entonces. También quiero aprender. No para ser agricultora, pero sí para entender de dónde venimos. Y quizás para diseñar esa casa pequeña que siempre quisiste construir junto al arroyo. Los miré, estos jóvenes que llevaban mi sangre y la de Dolores, y sentí una paz que creía perdida para siempre.
La rueda había dado una vuelta completa. La tierra siempre vuelve a quienes la aman, dije, repitiendo las palabras que mi padre me dijo cuando me entregó su herencia. Nunca lo olviden. Bajo el cielo estrellado, con el aroma de la tierra húmeda llegando desde los campos, supe que había ganado algo más valioso que una batalla legal. Había recuperado el futuro. Han pasado 6 meses desde que regresé a mi hogar. 6 meses de despertar con el canto de los pájaros y no con el timbre metálico del asilo anunciando medicamentos. 6 meses de recuperar la dignidad que creí perdida para siempre. La tierra, mi tierra, ha vuelto a vivir. Imanol y yo limpiamos los campos, quitamos la maleza que había crecido durante mi ausencia. Fue un trabajo duro que me dolía en huesos y músculos cada noche, pero un dolor bueno, el dolor del trabajo honesto que sana el alma mientras lastima el cuerpo. Mi nieto es un buen alumno. Aprende rápido, hace preguntas inteligentes, combina lo que le enseño con lo que estudia en sus libros. En septiembre comenzará formalmente la universidad, la carrera de agronomía que tanto desea, pero mientras tanto, practica conmigo. Sembramos maíz criollo en 10 hectáreas. Usamos las semillas que guardé durante años en grandes frascos de vidrio, protegidas con hojas de laurel para ahuyentar a los gorgojos. Imanol insistió en probar un sistema de riego por goteo que usa menos agua. Al principio me resistí, uno se vuelve terco con los años, pero los resultados me han convencido. El maíz crece fuerte y la tierra permanece húmeda por más tiempo. Itzel viene los fines de semana. Ha descubierto una pasión por la fotografía y documenta todo, el crecimiento de las plantas, los insectos benéficos que atraemos con flores silvestres en los bordes del terreno, a su abuelo y hermano trabajando bajo el sol. Dice que quiere crear un archivo visual de nuestras prácticas tradicionales antes de que se pierdan. La semana pasada me entrevistó durante horas, grabando mis explicaciones sobre cómo interpretar el vuelo de los pájaros para predecir cambios en el clima, cómo seleccionar las mejores mazorcas para semilla, cómo dialogar con la tierra. Tadeo viene de vez en cuando. Nuestras conversaciones siguen siendo formales, algo tensas, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. El acuerdo legal se firmó como acordamos. Las 2 hectáreas que le cedí se convirtieron en un pequeño complejo de cabañas ecológicas. No es lo que yo hubiera elegido, pero debo admitir que las construyó con cierta sensibilidad, materiales locales, diseños que respetan el paisaje, un sistema de tratamiento de aguas que no contamina el arroyo. Es ecoturismo, me explicó. Los visitantes vienen a desconectar, a aprender sobre agricultura tradicional, a comer alimentos locales. En un giro que jamás esperé, ahora compramos parte de nuestra cosecha. Los huéspedes quieren probar el auténtico maíz criollo, cultivado sin químicos, molido en metate. Lo que comenzó como un conflicto por la tierra se ha transformado, lentamente, en una colaboración cautelosa entre padre e hijo, entre tradición e innovación. Esperanza nos visita regularmente. Dejó su trabajo en el asilo y ahora ayuda a Julio en su despacho, organizando casos y apoyando a otros ancianos en situaciones similares a la mía. Entre ella y Julio hay algo más que amistad profesional, aunque ambos lo niegan con sonrisas que los delatan. Doña Consuelo también ha venido. La primera vez que la traje a casa, lloró al ver los campos abiertos, el cielo sin límites. Hacía 15 años que no salía más allá de las paredes del asilo, me confesó mientras tomábamos café en el portal. Ahora viene una vez al mes. Le guarda un cariño especial a Itzel, a quien enseña bordados tradicionales mientras intercambian historias. Con la primera cosecha, organizamos una celebración. Invitamos a los vecinos, a los otros ejidatarios, a amigos viejos y nuevos. Hicimos tamales, atole, elotes asados. Imanol elaboró un mapa de la propiedad, mostrando cómo la estamos trabajando, las zonas de cultivo, las áreas de conservación, el pequeño estanque que construimos para captar agua de lluvia. Tadeo vino con Almudena, su esposa. Fue la primera vez que pisó mi casa desde que comenzó todo este conflicto. La noté incómoda al principio, fuera de lugar entre gente sencilla del campo. Pero hacia el final de la tarde, la vi conversando animadamente con Esperanza sobre plantas medicinales. Pequeños milagros. Citlali y su familia también vinieron desde Monterrey. Mi hija me abrazó largamente,
pidiéndome perdón por no haber estado cuando más la necesitaba. Le dije que no había nada que perdonar. La distancia física no es lo mismo que la distancia del corazón. Ella siempre llamaba, siempre preguntaba por mí, aunque Tadeo le ocultara la verdad. Sus hijos, Mateo y Abril, se llevaron de maravilla con sus primos. Los cuatro recorrieron la propiedad como una bandada de pájaros, descubriendo árboles para trepar, frutas para probar, rincones para explorar. Citlali y su marido están considerando mudarse más cerca. Los niños necesitan esto, me dijo, necesitan raíces, tierra, cielo abierto. No todo ha sido fácil. Mi cuerpo ya no responde como antes. Hay días en que la artritis me impide levantarme de la cama, en que la vista me falla cuando intento distinguir si una planta está enferma o sana. Pero para eso está Imanol. Sus ojos jóvenes ven lo que los míos ya no pueden, sus manos fuertes hacen lo que las mías ya no logran. El dinero sigue siendo escaso. La agricultura a pequeña escala nunca hará rico a nadie. Pero tenemos lo suficiente para vivir con dignidad. Vendemos parte de la cosecha en el mercado local, otra parte a los turistas de las cabañas de Tadeo, y guardamos lo mejor para nuestra mesa y nuestras semillas. Lo más importante es que tenemos un propósito, un futuro. Imanol habla de certificar la tierra como orgánica, de crear una cooperativa con otros pequeños productores, de recuperar variedades antiguas de maíz que están desapareciendo. Sueños grandes que nacen de esta tierra pequeña. Hace unos días, recibí una visita inesperada. Don Melitón, el comisario ejidal, vino acompañado de dos hombres jóvenes. Eran investigadores de la Universidad Estatal, interesados en nuestras prácticas agrícolas tradicionales. Habían oído hablar del viejo que combina lo antiguo con lo nuevo, y querían documentar nuestros métodos. Me senté con ellos bajo el árbol grande que da sombra al patio. Les expliqué cómo mi padre me enseñó a escuchar a la tierra, a reconocer sus necesidades, a respetarla como un ser vivo. Les mostré el maíz criollo que hemos protegido por generaciones, resistente a sequías y plagas porque ha evolucionado con esta tierra específica. Uno de ellos, un muchacho de lentes y manos delicadas como las de Julio, me miró con asombro. Don Eustaquio, lo que usted hace es conservación biocultural. Está preservando no solo semillas, sino conocimientos, tradiciones, una forma de relacionarse con la naturaleza. Sonreí. Siempre necesitan ponerle nombres complicados a lo simple. Para mí, es solo vivir como me enseñaron a vivir, con respeto, con atención, con gratitud. Ayer por la tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Imanol y yo caminamos hasta el lindero de la propiedad, donde comienzan las cabañas de Tadeo. Nos detuvimos en la cerca que divide las dos formas de entender la tierra, la mía, de cultivo y alimento, la suya, de negocio y recreación. ¿Sabes?, dijo mi nieto, observando cómo los turistas tomaban fotografías del atardecer. Creo que ambos tienen razón, a su manera. Lo miré, intrigado por su comentario. Tu padre ve la tierra como recurso, pero al menos intenta usarla sin destruirla. Y tú la ves como sustento, como vida. Quizás el futuro esté en encontrar un balance entre ambas visiones. Mi nieto, apenas un adolescente, comprendía lo que a mí me tomó décadas entender, que el mundo avanza, que no podemos aferrarnos ciegamente al pasado, pero tampoco podemos abandonar lo esencial, lo que nos mantiene conectados a nuestras raíces. Hoy, mientras escribo estas líneas en el portal de mi casa, veo a Imanol en el campo, revisando el sistema de riego. A lo lejos, más allá de las cabañas, distingo la figura de Tadeo mostrando algo a un grupo de visitantes. Probablemente les habla de agricultura tradicional, de su padre campesino, del maíz criollo que ahora es una atracción para sus huéspedes urbanos. Somos como ese maíz, nos doblamos con el viento pero no nos rompemos, nos adaptamos a nuevas condiciones sin perder nuestra esencia. Quizás esa sea la verdadera sabiduría de la tierra, saber cambiar sin dejar de ser uno mismo. Dolores estaría orgullosa. Su fotografía sigue en el altar, pero ya no detrás escondo documentos. Ahora solo guardo recuerdos buenos, esperanzas nuevas. A veces, en las noches tranquilas cuando el viento mueve suavemente las hojas del maizal, casi puedo escucharla riéndose, feliz de ver a su familia reunida nuevamente, a su manera imperfecta pero real.
Eres una vergüenza para mí, me dijo una vez mi hijo. Palabras duras que abrieron una herida profunda. Pero las heridas, como la tierra después de la sequía, pueden sanar si se les da tiempo, cuidado y la lluvia adecuada. No sé cuántos años más me quedan. A los 72, cada amanecer es un regalo, cada cosecha podría ser la última. Pero ahora puedo dormir tranquilo, sabiendo que cuando me vaya, la tierra quedará en buenas manos. Manos jóvenes que respetan lo antiguo mientras abrazan lo nuevo. Manos que comprenden que somos solo guardianes temporales de algo que estaba aquí antes que nosotros y permanecerá después. Esa es, al final, la victoria más dulce, no haber ganado una batalla legal, no haber recuperado mi casa, sino haber transmitido el amor por la tierra a una nueva generación. La rueda sigue girando. La vida continúa. Y la tierra, paciente y generosa, sigue alimentando a quienes la tratan con respeto. Como me dijo mi padre hace tantos años, recuerda, Eustaquio, no somos dueños de la tierra. Solo somos parte de ella, como el maíz, como los pájaros, como la lluvia que viene y va. Palabras sabias de un hombre que nunca aprendió a leer, pero que sabía descifrar el lenguaje más importante, el de la vida misma. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirla con alguien que necesite recordar el valor de nuestras raíces. Cada semana traigo una nueva historia de vida que, como la tierra buena, alimentará tu alma.